Bendita del Señor, en el Salmo 23. Ahí está la palabra del Señor. Salmo 23. Dice así la poderosa palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos una vez más ante tu altar de gracia, Padre. Y esta vez, Dios mío y Señor mío, para darte gracias primeramente por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, Señor mío, es poder, es autoridad. Tu palabra es vida, Señor. Por tu palabra la iglesia vive, Señor. Tu palabra es la que la sustenta. Bendícenos a través de ella, permitiéndonos entenderla, Señor. A mí que me has dado una vez más el alto privilegio, la gran honra, Señor, de estar al frente de mis hermanas y hermanos para compartir tu palabra, tanto los que están aquí en tu casa como los que están conectados a esta hora, y los que van a escuchar tu palabra, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada ciudad, en cada nación, hasta donde tu palabra llegue, Señor. Todos aquellos que la oigan sean bendecidos por ella, que la puedan entender, que podamos entender lo que hasta hoy no hemos entendido, que podamos comprender lo que hasta hoy no hemos comprendido. Usa mi vida a través de tu Espíritu Santo para la explicación de tu palabra. Te lo pido por misericordia, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Recuperen su pasión. El título de la palabra del Señor es Jehová es mi pastor. Ese es el título. No creo que pueda tener un título mejor que ese, ¿ya? Este salmo, hermanos míos, de que era joven en la iglesia, niño de una vez que ya uno puede entender y puede comprender, hasta joven y aún después cuando el Señor me llamó. Este salmo, junto con el Salmo 91, son salmos muy repetitivos dentro de la iglesia. De hecho, cuando uno va a algunos hogares a veces, encuentra que las personas tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Es muy común que en los velorios o funerales se tome el Salmo 91 o el Salmo 93 para dar una lectura, pero solo una lectura. Muy distinto es el estudio de eso. Muchas personas toman estos dos salmos como si fueran un amuleto que dan suerte. ¿Ah? Muchas personas la Biblia en su casa la llegan a tener amarilla ya tanto tiempo, años a lo mejor, que está abierta en el Salmo 91. Y hermanos, déjenme decirles una cosa. Si no ponemos el entendimiento en la Escritura, eso quiere decir que si no entendemos lo que dice ahí, de nada sirve. De nada nos sirve tenerla abierta la Biblia sin leerla, sin pedirle a Dios, sin pedirle a Dios el entendimiento de qué es lo que quiere decir, cuál es el significado de lo que ahí dice. Porque esto nos va a enriquecer mucho más nuestra vida espiritual y nos va a hacer confiar mucho más en Dios al entender las palabras de este salmista. David, este es un salmo de David. No todos ustedes saben que no todos los salmos son salmos de David. Hay algunos autores incluso que son desconocidos. Hay 150 salmos. Por supuesto que la mayoría de ellos fueron salmos compuestos por David. David, recuerda que tocaba el arpa y él componía canciones. Muchos de estos eran, por así decirlo, el himnario que tenía el pueblo de Israel.
Cuando subían a Jerusalén a adorar, a la fiesta, ellos iban cantando estos salmos, ¿ya? Por eso que, para escuchar la expresión hoy día, necesitamos salmistas. La mayoría de los salmos, si ustedes lean, son fascinantes, son maravillosos. Así es. Usted los lee, se va a dar cuenta que la mayoría de ellos tienen contenido, o sea, no la mayoría, sino que todos tienen contenido. Todos fueron escritos por alguna situación que él estaba viviendo, ya sea de desesperación, ya sea de miedo, ya sea de peligro, ya sea en falta, en error, y otros, como el Salmo 91, que son rogativas, que son oraciones que él hizo y que quedaron ahí escritas. Es como el Salmo 51, cuando él pecó con Betsabé. Ahí tenemos una oración que nosotros podemos ver el arrepentimiento de este hombre a Dios. Fue sincero, fue honesto delante de Dios. Por eso Dios le reservó, aún así que le vino su consecuencia, pero aún así Dios le mantuvo la misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, este salmo, hermano mío, es un salmo, por supuesto, que nos produce confianza, nos produce seguridad. Lo primero que tenemos que recordar es que Isabel, antes de entrar a ver este salmo, es que David era pastor de ovejas. Como pastor de ovejas, él, hermano mío, conoció muy bien la vida y el cuidado que tenía que tener un pastor con las ovejas, ¿ya? De esa experiencia vivida, él hace un cántico. Y nace así este salmo, este cántico, el Salmo 93, Salmo 23, perdón. Nace así este salmo, que habla precisamente, hermano mío, él compara la vida que él tenía, lo que él hacía con las ovejas, y lo relaciona ahora en el campo espiritual, cómo Dios era con él. Y lo mismo es lo que tenemos que ver nosotros. Lo primero que dice, hermanos míos, es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es Patricio es mi pastor y nada me faltará. No es Juan es mi pastor, Pedro es mi pastor, Antonio, no. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso nos habla inmediatamente y nos pone en la confianza puesta en Dios, porque Él es el que cuida el rebaño. David era el encargado de cuidar el rebaño. Las ovejas confiaban en Él, dependían de Él. Él era el que las cuidaba de día y de noche, todos los días. Entonces ahora nosotros tenemos que pensar siempre eso, hermanos míos, que nos pone en el lugar que debemos tener, de que no es Patricio, ni Juan, ni Pedro, el pastor que los cuida a usted día y noche, sino Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Él es el que nos sustenta. No es el pastor de la iglesia el que nos sustenta. Al pastor y a ustedes, el mismo Dios es el que nos sustenta. Entonces, por eso es la importancia de entender las instrucciones y las enseñanzas de este rey David. Y eso es lo que no es importante para nosotros. Jehová es mi pastor. Jehová debe ser nuestro pastor de una manera personal. Si no, este salmo será una muy linda poesía. Es un comentario que puse al lado. Y verdaderamente así es. Porque por lo general la gente tiende a confiar más en el pastor que en Dios. Cuando está triste, va al pastor. Cuando tiene necesidad, va al pastor. Cuando tiene, hermano mío, debilidad, está débil, van al pastor. No digo que en algunas circunstancias obviamente hay consejería, el pastor puede orar, claro que sí. Pero es muy limitado lo que un pastor puede hacer por usted, muy limitado. Pero lo que Jehová nuestro pastor hace, eso es ilimitado. Entonces eso inmediatamente nos cambia, inmediatamente nos pone a quien es nuestro proveedor, nuestra fuente de confianza, debe ser nuestro pastor. Las ovejas confiaban en David, porque él las llevaba siempre a pastar, les daba el agua y las cuidaba y las protegía. Así tiene que ser nosotros de una manera vivida. Y no solo, como le decía yo, de recitar este salmo muchas veces, como muchas personas lo hacen. He visto personas que en los funerales de velorio están una hora repitiendo lo mismo. ¿De qué sirve? Si no se explica para poder entenderlo bien. Entonces, Jehová es mi pastor, dice la primera parte. Si no tenemos, hermanos míos, una
vivencia personal con Dios, o sea, depender completamente de Dios en cada situación, en cada circunstancia, porque el pastor de la iglesia puede hacer cosas simples, sencillas, cosas posibles. Lo imposible lo hace Dios. Entonces, por eso, hermanos míos, que la primera parte es muy importante. Jehová es mi pastor, nada me faltará, viene después. Y nada, hermanos míos, no se refiere solo a la bendición y a la provisión material, sino que a todo lo demás. Mire, cuando dice nada me faltará, significa que la provisión divina incluye cosas variadas, como alimento y bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad, etc. Todo eso depende de Dios. Todo eso lo recibimos cuando usted dice, Jehová, tú eres mi pastor. Y cuando usted necesita el gozo, usted se lo pide a Él. Cuando usted necesita fuerzas, usted se lo pide a Él. Cuando usted necesita un trabajo, usted se lo pide a Él. Cuando usted necesita sabiduría para diferentes actividades, usted se la pide a Él. Entonces, así debemos ser. Esa es la confianza puesta en Dios. Santo es el que vive. Una persona que confía en Dios, hermano, siempre tendrá estas cosas. Siempre va a permanecer. Porque no ha puesto su confianza en hombre, sino ha puesto su confianza en Dios. Amén. Que Él es digno de toda nuestra confianza. Así es, Señor. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Aleluya. Bendito sea el que vive para siempre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. Eso no significa que en nuestro cuerpo físico y en nuestras emociones puedan haber miedos y temores. Amén, iglesia. Amén. Eso es precisamente lo que nos hace confiar en Dios. Los miedos, los peligros, las necesidades, las enfermedades y todo este tipo de cosas son precisamente para ver dónde está nuestra confianza. Dice la palabra del Señor que Dios conoce a los que en Él confían. Santo es el Señor. Entonces Él conoce, hermano, Él sabe quién confía, por lo tanto sabe también quién no confía. Nunca ponga su confianza en los hombres. Siempre va a terminar decepcionado. Porque todos nosotros fallamos. Porque no somos perfectos. Por más que no queramos, siempre vamos a decepcionar, siempre vamos a equivocar. Es imposible para uno estar ahí todos los días cuando una persona lo necesita. Es imposible. Eso es cuando alguien confía en el hombre. Pero cuando alguien confía en Dios, Él sí puede estar 24/7 con nosotros. En el lugar donde estemos, en la circunstancia que estemos. Cuando todos nos abandonan, cuando todos se dan vuelta, Él no. Él siempre está. Él dice, es más, dice el apóstol Pablo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no cambia. Nosotros somos cambiantes, pero Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Por eso que Él es el centro de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Entonces, luego dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. En las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas, bajo un sol abrasador, por caminos rocosos, montañosos, peligrosos, llenos de acantilados. Pero también conocía dónde estaba el oasis, y allí llevaba las ovejas para descansar y alimentarlas, en un ambiente muy apacible. Ese era el trabajo del pastor. Por eso David dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Función de los pastores era todos los días llevar las ovejas, y obviamente el pastor conocía donde, imagínense, estamos hablando del desierto, en el Medio Oriente, lo que más hay es desierto, lugares montañosos,
lugares arenosos donde lo que más hay es sol. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pastor? Él conocía donde estaban los oasis, donde habían aguas y donde había pasto. O sea, ese era el cuidado que tenía que tener el pastor para las ovejas. Pastito fresco y agüita fresca y limpia. ¿Para qué? Para que las ovejas estuvieran saludables, estuvieran sanas. Eso creaba una relación entre el pastor y las ovejas. Fíjese que por eso el Señor Jesús dijo: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Todas las ovejas tenían un redil, y hasta el día de hoy tienen un redil. Una oveja, uno que he viajado al sur, he visto esto muy común, que en el camino las ovejas rompen los alambres, o donde hay un espacio muy abierto, las ovejas pasan. Cuando están en el camino, están expuestas a cualquier peligro, a que se las robe. Cualquier persona se las robe. En ese entonces, cualquier depredador. Por eso, hermano mío, que las ovejas se mantienen siempre en manadas. ¿Ah? Las ovejas siempre se mantienen en manadas. Y siempre las saca del redil y las vuelve al redil. Por eso es que cuando no cabían todas las ovejas, de ahí el Señor toma esta expresión, cuando no cabían todas las ovejas en un redil, el compañero de al lado tenía espacio, así que decía, se podía guardar las de él ahí. Figúrese 5.000 ovejas y él echaba ahí 100. ¿Cómo las iba a conocer al otro día? Entonces, cuando en la relación, en los años que él cuidaba las ovejas, se hacía una relación. Ya conocían las ovejas su voz. Y el pastor también conocía las que eran suyas. Por lo tanto, en la mañana el pastor no se metía al redil a buscarla, a él está, no, sino que Luchita, Juanita, Pepita, ¿no? Inmediatamente, y salían las que eran de él. Gloria sea al Señor. Yo puse ese ejemplo, hermano, en un video que traje. Donde en un camino, hermanos míos, había un prado de ovejas y unos turistas que iban, se detienen y hablan con el pastor. Y él les dice que llamen a las ovejas. Y una persona empezó a hacer todo tipo de gritos y las ovejas estaban ahí comiendo y no se dieron ni por enterar. Le tocó a la segunda y también, según se le ocurrió, empezó a hacer cualquier tipo de grito. Y las ovejas siguieron comiendo. Y después un tercero y tampoco lo mismo. Y después dice: ahora viene el pastor. Y el pastor, hermano, solo al primer grito que él dio, las ovejas estaban todos comiendo y levantaron la cabeza y miraron. Al segundo grito, aleluya, gloria a su nombre, las ovejas corrieron donde estaba él. ¿Sabe por qué? Porque el pastor las alimenta. Por eso usted está aquí. Amén. Las ovejas van donde el pastor, no el pastor donde las ovejas. Amén. Pues si no, tendría que andar casa por casa, por hermanos, ¿se imaginan? Un día de culto en cada casa para alimentar. No, no es así. El pastor deja las ovejas, hermanos míos, las que están tranquilas, seguras también, dice, por la perniquebrada, la que está herida, no por la rebelde, no por la porfiada, no por la desobediente. ¿Amén? Sino por la que está herida. Cuando alguien está herido, cuando alguien hay que restaurarlo, entonces el pastor sabe, porque conoce sus ovejas. Entonces el pastor va y va a restaurarla. Pero no va a buscar a la rebelde ni a la desobediente. Porque alguien mandó un día una ficha así que decía: el pastor cuida a quien se deja cuidar, pastorea a quien se deja pastorear y alimenta a quien se deja alimentar. Porque cuando el pastor, él grita, es lo mismo cuando uno dice: hermano, Dios les bendiga, hay culto el miércoles, hay culto el viernes, hay culto el día domingo. Ahí está. Las ovejas que conocen la voz de su pastor vienen al redil. ¿Para qué? Para ser alimentadas. No se apartan del redil, no andan por cualquier lado, porque corren peligro. Santo es el Señor. Bien, entonces, por eso es que el pastor conoce bien, hermanos míos, y a eso esa es la función, el deber del pastor: alimentar las ovejas. En este caso, el pasto es el alimento de las ovejas. Para nosotros es la palabra de Dios. Amén. Ese es nuestro alimento. Y función del pastor es alimentar las ovejas. Para eso, le vuelvo a repetir, se hace el llamado. Cuando ese pastor las llama, es para que vengan a comer. Cuando uno hace el anuncio de que hay culto tal y tal y tal día, es para que también los hermanos vengan a la iglesia a alimentar su espíritu con la palabra bendita y santa del Señor.
para que les vengan a ser instruidos, corregidos, disciplinados y todo lo que tiene la palabra bendita del Señor para nosotros. Esas son las funciones del pastor. Hasta ahí llega el pastor nomás. Porque muchos piensan que el pastor lo hace todo. No, no es así. Es Dios, dice la palabra del Señor, que Él es el arquitecto y constructor de nuestras vidas. En nosotros se edifica Dios. Yo tengo que predicarle la palabra, alimentar al pueblo, preocuparme de que haya palabra y de que el Espíritu Santo esté fluyendo en la iglesia. Cuando esas cosas están, las ovejas están en un lugar apacible, porque eso es la iglesia. Por eso que a la iglesia hay que enseñarla, por eso que a la iglesia hay que instruirla, hay que disciplinarla, porque hay ovejas rebeldes también, desobedientes, ¿eh? Y entre medio hay cabritos y también por ahí unos carneros. Santo es el que vive. Y los carneros, hermanos míos, son los corderos cuando ya se pasaron del tiempo de ser comibles, se pasan a carnero. Y eso sirven algunos, no todos, son algunos dejados para la reproducción. Pero me he fijado en el campo, oiga, si cuando uno ve esto, entiende muy bien las enseñanzas. Son tan simples, hermano, son tan sencillas, pero maravillosas. Yo me maravillo en eso. Y alabo a Dios por las enseñanzas de su palabra. Entonces, la mayoría, por lo general, de los carneros son mañosos. Pero hoy día no vinieron carneros. No se preocupe. No hay ni un carnero. Es pura oveja hoy día. ¿Ah? Hoy hay algunos cabritos también por ahí. Entonces, fíjense que, hermanos míos, siendo la hermana quien los cuidaba, quien los alimentaba, y el hermano, apenas los veían, ¡pum!, a carnerearlo. Así que ahí hay que pasar corriendo, hermano. Y así a veces hay algunos hermanos y hermanas en la iglesia también. ¿Ah? Que se pasan de la edad. Y cuando están ancianos, en vez de ser como dice la palabra del Señor, la palabra de Dios dice que en los ancianos reposa ¿qué cosa? La sabiduría, por hermano. No gente mañosa, ancianos mañosos, hermanos míos, que todo les molesta, que los niños, yo estuve en una iglesia así, la mayoría de los ancianos, así una cara ponían, oiga, miraban cómo traían los niños a la iglesia y en la cara, pero se les salía las ganas de decirle algo a la gente. Ellos eran enseñados, hermano, y así amachados, no entienden, porfiados, desobedientes, rebeldes, llevados a su idea y a su manera. Y lo que hacen, andan cabeceando al pastor también. Que el Señor les bendiga. Amén. No se enoje conmigo, si eso es verdad. Así es la iglesia. ¿Ah? Y cuando digo los carneros, lo que andan haciendo es carnereando, chocando, así son los hermanos también. Ancianos, ancianas, mañosos, mañosas. ¿Ah? Que ya creen que porque llevan muchos años en la iglesia, ya lo saben todo. Quieren corregir a los demás, pero su vida no es ni siquiera un ejemplo de sabiduría para los demás. Porque un anciano que lleva 50 años en la iglesia, a mí no me asusta que me diga que lleve 50 ni 1000 años en la iglesia. A mí eso no me dice nada. A mí lo que me dice algo es cuando yo veo los frutos del Espíritu en él o en ella. Eso me dice algo a mí. Porque por los frutos se conoce el árbol. Entonces yo debo conocer a alguien no porque lleva años en la iglesia, sino por la conducta. Porque es una anciana sabia, que da buenos consejos, las nuevas, que eso es lo que tiene que hacer. Por eso Pablo dice, Pedro dice, ruego a los ancianos, o sea, cristianos maduros. Ancianos obviamente de edad, pero también cristianos maduros, que haya 10, 20 años en la iglesia, son cristianos maduros. Que apacentéis la grey del Señor. Y recuerden que apacentar es dar pasto a los animales. Y en lo espiritual es alimentar a la iglesia con la palabra. No que vayan a otro hermano, otra hermana, porque es muy general que esos cristianos, hermanos míos, esos, como le digo, esos carneros que hay, esos viejitos como son mañosos en las iglesias, cuando llegan unos novitos, lo primero que le pasan es todo un informe de lo mal que está en la iglesia. No, oye, el pastor es aquí así, oye, no, el pastor, y ese hermano, y ese hermano, ¿Usted cree que ahí hay sabiduría? ¿Usted cree que ahí hay un anciano, una anciana sabia que está? No, hermano, por supuesto que no. Por eso la palabra del Señor va aún más lejos, la enseñanza, cuando dice Pablo y dice Pedro, que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, maestras del bien. Eso debe ser una mujer anciana, un hombre anciano, que apaciente la grey de Dios. O sea, cuando vengan esos hermanos y usted los vea débil, que vaya usted y ponga una palabra de fortaleza en él. Sabe que hace tiempo yo también viví una situación difícil, pero el Señor me fortaleció. Así que siga viniendo a la casa del Señor. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a fortalecer. Darle un abrazo, estar ahí. Aleluya. Así es la iglesia, hermano.
Así es la iglesia, no basta solo con venir y alabar y glorificar al Señor, no. Fíjese que cuando Nehemías, hermanos míos, dice en el libro de Nehemías, cuando se leía la ley, estoy tratando de recordarme cuándo era Esdras, el sacerdote Esdras, leía, dice, la ley al pueblo, había un estrado y había un púlpito de madera ahí, y él leía la ley al pueblo. Los demás sacerdotes, ¿saben lo que hacían? Le explicaban a los más simples lo que se estaba diciendo. Eso es lo que tiene que hacer usted. No ponerse un cristiano anciano maduro, eso es lo que tiene que hacer con los demás, no ponerse a hablar cosas que no corresponden. Menos hablar mal de los hermanos y hablar mal del pastor o de cualquier persona que está predicando la palabra. Porque si no está enfermando, él está enfermo y va a enfermar a otro. Claro, como la persona es nuevecita, no sabe, va a escuchar lo que se le diga y a veces los enferma. Y la gente, cuando le cuentan lo mal que está en la iglesia, la persona dice, no, entonces me voy de aquí. Y se van, así que cuidado, hermanos. Cuidado, porque hay un Dios que está mirando todas esas cosas. Por eso muchas veces la gente sufre consecuencias y le echa la culpa a las personas y no mira que de arriba hay un Dios que pone su mano por no vivir de acuerdo a lo que estamos predicando. O sea, así la palabra de Dios es muy clara, es muy simple y muy sencilla, hermano. Santo es el que vive. La gente quiere irse por allá, no. La palabra de Dios es así, para usted y para mí, punto. Lo que pasa es que la gente pueden pasar 20, 30 años, echarle la culpa a cualquiera y no reconocer que están equivocados. Por eso que no son sanados. Pues usted ve cristianos con sus rostros duros, amargados, no hay nada de Dios en sus vidas. Entonces por eso que lo único que hacen son mañosos, lo único que hacen es reclamar contra todo lo que se hace en la iglesia. No, yo lo hubiera hecho de otra manera. No, allá se hacía aquí, conozco esa iglesia donde se hacía de esta. Nada les conforma. Bueno, pasamos al siguiente mejor, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es una de las grandes verdades. Entonces, el pastor, David, como pastor de ovejas, él sabía, hermano, dónde llevar a las ovejas a lugares, dice, delicados. O lugar donde hay calma. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. De eso se tiene que preocupar el pastor, de que a la iglesia no venimos a pelear, que viene aquí a ser alimentado. Usted no viene a otra cosa que no sea a eso, a alimentar su espíritu con la palabra bendita del Señor, a fortalecer su fe con la palabra, a recibir llenura del Espíritu Santo. Entonces así las ovejitas saltan como becerros de la manada, contentos, alegres. Y eso es lo que nos da la fuerza para ir y enfrentar el día a día, que trae muchas complicaciones, porque estamos fortalecidos en nuestra fe, hemos sido alimentados. Entonces, eso es la iglesia, eso es la casa del Señor. Voy a leer Juan, un versículo en el Evangelio según San Juan, si quiere usted búsquelo también, léanlo para que esté interactuando ahí. San Juan 6:35, búsquelo porque usted lo escuche y lo lee, le va a quedar más grabado en su mente. Para eso tiene que venir a la iglesia con su Biblia. Si no tiene una Biblia, cómprese una Biblia. Los papás, regálenle para la Navidad, en vez de un iPhone, en vez de una tablet, regálenle una Biblia también a sus hijos. Enséñenles a leer la Biblia, que tengan la palabra de Dios para cuando sean grandes no se les olvide. Y aunque estén lejos de Jehová, ellos van a saber que hay un Dios, y van a ser temerosos de Dios. Y tarde o temprano Dios nos va a llamar a sus caminos. Pero hay que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Jesús dijo en San Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Él también nos prepara este lugar. Este es el redil para el pueblo del Señor, iglesia. Este es el redil, donde usted escuchó la voz de su pastor y vino a escuchar la palabra bendita del Señor. Vino a alimentar su espíritu. En lugares calmos, tranquilos, donde uno quiere estar. Hermano, es un lugar donde uno quiere estar. Tiene que ser grato el lugar. Eso es la iglesia. Alabanzas a su nombre. Porque las ovejas, hermanos míos, no son animales de pelea. Las ovejas no son animales que andan atacándose unas a otras. Pablo los nombra de otra manera. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Y eso lo hacen los perros, pues no. Eso lo hacen los animales de presa, bravos. Entonces ahí no hay oveja. Entonces no es un redil, ¿se está dando cuenta, iglesia? No es un redil entonces, porque el redil es un lugar calmo, tranquilo, donde usted, qué rico estar en la casa del Señor, qué grato es ir a escuchar su palabra.
Oh, gloria al que vive, donde usted alimenta su espíritu, aleluya. Y después da gracias a Dios por lo que Dios le ha entregado y se va con el deseo de volver otra vez a alimentar su espíritu con la palabra bendita del Señor. Eso es la iglesia, hermano. De eso tiene que preocuparse el pastor, de crear un lugar cálido, un lugar calmo, donde usted pueda escuchar tranquilamente su palabra sin gente que ande gritando ni haciendo barbaridades ni estupideces dentro de la iglesia. Santo es el Señor. Entonces, luego dice, junto a aguas de reposo, la segunda parte del 2, me pastoreará, que es casi parecido. El agua es un alimento vital en la vida de las ovejas. Y para nosotros también es vital, hermanos míos. Mire, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que sucede una vez. El bautismo del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ser constante. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser constante. Bendito sea el Señor. Entonces, siempre, y eso porque yo le digo, usted no toma agua una vez al mes, ¿verdad? Nosotros tomamos agua todos los días. Todos los días necesitamos agua. Todos los días necesitamos, Dios les bendiga. Todos los días necesitamos agüita. Así también necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Porque así como el agua en lo físico, mire, el alimento para nuestro cuerpo es vital. Usted no se alimenta por un tiempo, se muere. Usted no toma agua por un tiempo, se muere. Espiritualmente usted no se alimenta con la palabra de Dios, se muere espiritualmente. Usted no recibe llenura del Espíritu Santo constantemente, usted se muere, porque también es vital. Por eso dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, junto con pastorearlo, el pastor obviamente le daba a las ovejas pastito y también agua. En la iglesia, palabra de Dios y Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Algo constante. Luego dice el 3, confortará mi alma. La idea aquí es restaurará mi alma o reparará mis fuerzas. Esto es una renovación espiritual profunda. Algo más profundo que un simple alivio. Veamos cómo lo explica el profeta Isaías en el capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 29 al 31. Que esto, hermanos míos, es una lectura muy común y muy conocida en la iglesia del Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29, 30 y 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, cuando dice, hermano mío, el Salmo 23:3, confortará mi alma, eso significa que Él restaura, porque nosotros en el camino sufrimos daño. Hay gente que nos hace daño y nosotros también hacemos daño, porque somos seres humanos imperfectos. Por lo tanto, Dios es el que nos restaura. Nosotros estamos en una lucha, en una guerra espiritual. Y una lucha cansa. Peleamos, guerreamos, batallamos, pero tarde o temprano nuestras fuerzas comienzan. Si usted se pone a pelear una pelea de box, son 3 minutos de pelea por uno de descanso, duran media hora. 36 minutos es lo que dura una pelea. Y vea cómo terminan los boxeadores, totalmente cansados, necesitan descanso. Entonces nosotros también, hermanos míos, al pelear, al guerrear contra las fuerzas espirituales de maldad, contra las huestes espirituales de maldad, también nos cansamos, también nos debilitamos como personas, como seres humanos. Por lo tanto, necesitamos nuevamente la fuerza. Y cuando nosotros, escuche eso, los que esperan a Jehová o en Dios, tendrán nueva fuerza.
Entonces es Dios es el que renueva nuestra fuerza constantemente. Y este es un ciclo. Esto no es una cosa por encima. No, esto es cuando ya no damos más, cuando le decimos, Señor, ya no doy más. Señor, estoy cansado. Señor, no tengo fuerza para esto. No tengo fuerza. Deme fuerza, Señor, para poder seguir peleando la buena batalla de la fe. Y cuando nosotros, eso no significa que va a venir al tiro, hermano. Porque muchas personas piensan, no. A veces va a pasar porque Dios sabe que a lo mejor nos queda un poquito más. Y cuando ya no tenemos ninguna, ahí viene el Señor. Cuando ya no podemos, entonces Él viene y dice, yo puedo. Y recibimos nueva fuerza. ¿Por qué? Porque a través de eso Dios ve nuestra confianza. ¿Dónde está puesta? Y Él renueva la fuerza. Entonces a veces llegamos, hermanos, que ya no damos más. Parece que hasta aquí llegó un cristiano porque creo que no puedo más. En esos momentos cuando viene el Señor. Aleluya. Y nos da nueva fuerza. Si estamos heridos, estamos dañados, el Señor es el que restaura. Él conforta nuestra alma. Él fortalece nuestro espíritu, nuestro cuerpo y también nuestra mente. ¿Y cuántos podemos reconocer que si estamos aquí, que si estamos en pie, que si estamos peleando? Yo estoy hablando por lo que estamos peleando, no para aquellos que llevan un evangelio light, no para aquellos que no oran, que no ayunan, no para aquellos que tienen un evangelio súper simple. Donde yo no hago esas cosas y no me va ni mal. No, yo estoy hablando a gente que está peleando contra las huestes espirituales de maldad, contra el maligno que lo quiere sacar del camino, que lo quiere llevar a la destrucción, que lo quiere llevar a donde el Señor nos sacó. Eso es pelear, iglesia. Eso es luchar. Entonces, esa persona obviamente se va a cansar, pero el que no ora, que no ayuna, el que no busca al Señor, ¿de qué se va a cansar, hermano? Entonces, cuando una persona, hermano mío, está guerreando contra las tentaciones destructoras de Satanás y contra tantas cosas, entonces obviamente nos cansamos. Cuando una persona está trabajando en la iglesia. Hermano, una predicación, dijo un hombre de Dios, un día equivale a un día de trabajo. Imagínese usted, para nosotros que todos los días con actividad. Para mi esposa que tiene que cuidar los nietos, que tiene que cuidar los hijos, que tiene que cuidar la casa, que tiene que cuidar todo y hacer muchas labores. Porque alguien dijo un día de mala manera, yo trabajo. Sí, la dueña de casa también trabaja. Y mucho trabaja. Y eso cansa. Pero hay que estudiar y estar hasta las 2, hasta las 3 de la mañana estudiando. Y hay que levantarse en la mañana de madrugada a orar. Eso cansa. Eso agota. Santo es el que vive. No hay superhombres ni supermujeres. Entonces la fuerza, hermano mío, se termina. Pero viene el Señor y si esperamos en Él renueva nuestra fuerza. Amén. Imagínense un hermano que trabaja todo el día y tiene que llegar a la casa. ¿Y qué tiene que hacer las cosas? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Y que tiene que ayudar en los quehaceres del hogar. Y tiene que preparar la palabra. Y tiene trabajo pendiente. Y entre tantas cosas, hermano mío, claro que eso agota. Eso cansa porque es un extra. Por eso dice la palabra del Señor que debemos reconocer y tener en alta estima a los que trabajan en el Señor por causa de su obra. Amén, iglesia. Contrario a aquellos que lo único que hacen es criticar y hablar mal de aquellos que predicamos la palabra. Dice que hay que tenerlos en grande estima por causa de su obra, o sea, por causa del trabajo, porque es una gran responsabilidad y es un trabajo extra. Por eso muchos dicen, estoy cansado, como si nosotros tuviéramos pierna arriba todo el día, hermano. ¿Supiera usted lo que cuesta preparar una predicación, hermano? ¿Supiera usted? Eso es trabajo duro. Cuando no hay entendimiento, cuando no hay fuerza, cuando uno está tan cansado que veo la Biblia y no la entiendo y hay que llorar, Señor, no entiendo, ayúdame, déme fuerza, ya no doy más, Señor. Y viene el Señor y nos da más fuerza. Amén. Santo es el Señor. ¿Por qué? Porque hemos esperado en Él. Entonces podemos predicarle a la iglesia. Entonces podemos aconsejarle a la iglesia. Porque este hombre así lo entendió, lo vivió así y así tenemos que entenderlo, vivirlo. Y también aquellos que les enseñamos, así tienen que entenderlo y así tienen que vivirlo. Santo es el Señor. Me guiará por senda de justicia. Luego dice, por amor de su nombre. En el oriente, el pastor siempre va delante de las ovejas para encontrar la mejor hierba verde y el sendero con menos pedregales. Y aunque la oveja no sabe a dónde va, confía en su pastor y le sigue. Fíjese que por eso hoy en día hay mucha gente que es engañada, porque son ovejas. Y la oveja confía en su pastor y van a donde el pastor las lleva. Incluso si va al error.
Por eso que hoy día vemos, hermanos míos, tanta gente llevando a tantas personas al error. Y la oveja va porque confía en su pastor. Eso es una característica de la oveja. Las ovejas tienen muy corta vista, hermano. Por eso cuando, si usted se fija, la oveja cuando come. No, es muy raro que levante la cabeza para ver. Ella solo come. Por eso está el pastor. Para eso está el pastor. Porque a veces en la iglesia hay gente que se alimenta de lo que se le da aquí, pero crea cualquier basura que escucha por allá afuera. Entonces se enferman también. Porque no tienen la vista para darse cuenta y ver claramente como la tiene el pastor. Por eso es que el pastor en lo secular se pone en una montaña alta y busca una posición donde tenga control de todas las ovejas. Para eso se pone ahí. No de autoritarismo, sino para tener el control y ver a todas las ovejas, para ver los peligros que vienen, animales que vengan a devorarlas, ¿ah? O vayan a algún precipicio, a algún despeñadero por ahí. Para eso, hermanos míos, para eso está el pastor. Esa es la posesión del pastor. Para eso Dios le ha permitido, el pastor ve. Por eso cuando el pastor ve un peligro, los hermanos, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Advertirlo. Nada más. Los hermanos verán, y muchos hermanos, ¿a cuánto no les he advertido el peligro? Lo he visto antes que ellos, porque para eso Dios lo pone aquí adelante. Y le muestra a uno y uno ve antes que ellos. Y uno les dice el peligro. No lo toman en asunto. Hay gente que incluso se enoja con uno. Se enoja con uno y se va. Enojados de la iglesia. Esa es la función del pastor. Queriendo poder decir, Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Yo advertí, yo dije, yo les advertí del peligro. Porque eso es lo que uno puede hacer. Uno no puede tomar a un hermano y tomarlo en un brazo, no hay que hacerlo quiete. No se puede. Ojalá uno pudiera hacerlo porque lo haría, pero no se puede. Por eso la gente le dice, cuidado que hay un hoyo, eso es un peligro. ¿Qué? Ese es el pastor que se cree que le vamos a pegar. Y cae al hoyo, queda todo pelado, queda todo fracturado, queda todo quebrado. Sufrió dolor, sufrió problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque no escuchó el pastor. No escuchó el consejo, porque fue rebelde, desobediente. Entonces, me guiará por senda de justicia. Entonces el pastor es el que lleva a las ovejas. Él es el que conoce el camino. Por eso es que él va adelante. Y las ovejas lo van siguiendo. ¿Por qué? Porque las ovejas confían en el pastor. Saben que las va a llevar a pastos verdes, a pastos frescos, a aguas de reposo, a un lugar tranquilo, donde puedan beber agua saludable. De todo eso se tiene que preocupar el pastor en lo físico. Y en este caso, Dios es el que se preocupa de que nosotros tengamos todo lo necesario. Amén. Porque cuando nosotros oramos, le pedimos palabra a Dios para alimentar al pueblo. Y la palabra es de Dios. Por eso es que le alabamos a Él y glorificamos, porque Jehová es nuestro pastor. Amén. Y de Él tenemos la provisión. Que Dios utilice a una u otra persona, eso está en la soberanía de Dios. Pero Dios, nosotros le pedimos a Dios. Dios es el que nos provee para nuestras necesidades. Alabado sea el Señor. Por eso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todas estas cosas que estamos leyendo tenemos cuando nosotros confiamos plenamente en nuestro Dios. Entonces, veamos, hermano mío, eso lo dice San Juan. Vamos de nuevamente a San Juan, capítulo 6, el versículo 35. Juan 14, 6, perdón. Es al revés. El mismo de Denán. Juan 14, 6. Léalo ahí porque al leerlo y escucharlo se le queda grabado, que eso es lo importante. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Santo es el Señor. Entonces, ¿cuál es el camino? Jesús es el camino. Las ovejas no tienen que seguir ni tienen que creer lo que se dice allá afuera. Todos los caminos llegan a Roma. ¿Escuchado esa expresión? Eso quiere decir que cualquier religión da lo mismo. No es así. No es ni siquiera por la religión evangélica. Ni siquiera por eso. Porque hay muchas personas que están en la iglesia, pero no están en Cristo, que es muy diferente. Entonces, Jesús dijo, yo soy el camino. Cuando alguien ha conocido a Jesús, está en el camino, conoce la verdad y tiene la vida eterna. Gloria al Señor para siempre. Entonces, por eso, cuando dice, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Deuteronomio, veamos ahora Deuteronomio,
Vamos a otra referencia bíblica. Capítulo 5, versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esto se lo dijo Dios al pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel obedeció a Dios? ¿Anduvo en sus estatutos, en sus caminos, en su palabra? No. ¿Por qué sufrieron la mala consecuencia? ¿Por qué murieron en el desierto? ¿Porque Dios es malo? No, por la desobediencia. Porque no anduvieron en los caminos del Señor. Porque hay gente que tiene su propio camino, que tiene su propio evangelio, su propia forma y manera de servir al Señor, pero se va a extraviar, se va a perder. Yo lo he visto en todo mi caminar, he visto gente que tiene su propio evangelio, tiene su propia forma de servir al Señor. No están en el camino, no están en Jesús. Por lo tanto, tarde o temprano siguen ese camino y se pierden. La palabra de Dios dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un final de muerte y perdición. Entonces, Jesús es el camino. No hay muchos caminos. Jesús dijo: yo soy el camino. Por ese camino, al conocer a Jesús, por ahí tenemos que andar. Entonces, cuando dice, hermanos míos, el pastor lleva las ovejas por el camino que él sabe, es lo mismo. Nosotros tenemos que entender una cosa. Cada cual de los que estamos aquí llevó antes su propio camino, su propia forma de vida. Pero hoy debemos andar en el camino del Señor, de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus mandamientos y conforme nos enseña la palabra. Gloria al Señor. Porque muchas personas insisten en porfiar con el Señor, en creer que tenemos razón y que el Señor no la tiene. Y que el pastor está equivocado. No, si yo estoy muy equivocado, hermano. Totalmente. Pero no su palabra. No su palabra. Yo le estoy predicando su palabra. Entonces debemos, si nos ceñimos a su palabra y vivimos de acuerdo a la palabra del Señor y tratamos cada día de ceñirnos a ella, obviamente, hermanos míos, vamos a disfrutar el camino del Señor. Si no, vamos a tener problemas porque nos vamos a extraviar. ¿Y cuántos se han extraviado hoy día? ¿Cuántos se han apartado hoy día? Porque no han andado en las leyes, en los estatutos y en las ordenanzas que el Señor nos da. Santo es el Señor. Bueno, dice después: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Las ovejas siempre estaban en peligro de muerte por animales salvajes o ladrones. Nosotros también estamos rodeados de estos peligros. Santo es el Señor. Por eso dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Ahí vamos. Mire, leamos una referencia en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se lo voy a leer de nuevo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. David, como pastor de ovejas, sabía que en los caminos donde él andaba había muchos peligros. De hecho, él cuenta, cuando fue a postularse para pelear con el gigante Goliat, le dice a Saúl: sepas, oh rey, que tu siervo antes era pastor de ovejas, y cuando venía un oso a atacar las ovejas, yo iba y mataba al oso. Y cuando venían leones a robarse las ovejas, a devorarlas, tu siervo iba y peleaba y mataba al león. Entonces David sabía muy bien que las ovejas estaban expuestas a peligro, aparte de estos animales de presa, también ladrones. Estuve en el sur, hermanos míos, donde cierto hermano que cuidaba un predio que tenía como 200 hectáreas. Y había ovejas y había un cuidador. Y mire lo que pasa. Por eso, hermano, la responsabilidad no solo también es de usted, sino también del pastor. Porque el pastor debe velar, el pastor debe cuidar el rebaño. Santo es el Señor. Había un cuidador ahí que estaba cuidando las ovejas y dejó las ovejas por 1 hora para ir a almorzar. Hicieron una pasada por ahí, se perdieron 3. Al lado se perdieron 5 y así se llevaron un camión llenito.
Ladrones que siempre están dispuestos, acechando ahí a la hora que están despreocupados el pastor y le roban las ovejas. Por eso el pastor siempre tiene que estar atento, el pastor siempre tiene que estar vigilante. Ahora, hermano mío, bendito y alabado sea el nombre del Señor, nosotros en este mundo en el que estamos llenos también de peligros. Satanás, el diablo, siempre nos acecha. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestra flaqueza, Él sabe cómo, hermano, sacarnos del redil, cómo sacarnos del camino. ¿Sabe lo que utiliza? Nuestra porfía, nuestra rebelión, nuestra desobediencia, nuestro querer andar a nuestra propia manera y no aceptar los consejos dados por su pastor en la iglesia. Porque la mayoría de las personas, ¿qué es el pastor? No, sí, porque todos saben harto aquí, todos saben más que el pastor. ¿Ah? Entonces, ese es el grave problema que hay en la iglesia, hermano. El león, el diablo dice, anda como león, no es que sea un león, pero anda como un león y vea usted a los leones. Cuando usted vea, hermano, la televisión, vea los programas, hermanos míos, del National Geographic. Hay un canal, hermano, 41, 42, creo que pasan puro de estas cosas, puro del reino animal. Y uno ve, hermanos míos, que el león siempre, o la leona, siempre están al acecho, siempre. Atacan en manadas, por lo general atacan en manadas. Siempre atacan al más débil, a la víctima más débil. A esos atacan. Por eso uno siempre está preocupado, hermano. Hay culto el miércoles, hay culto el viernes, hay culto el domingo. ¿Cuántos de los que están aquí? Yo no voy a hablar de los que están aquí. ¿Cuántos escucharon eso? Parece que escucharon que había culto el domingo nomás. No escucharon que había el miércoles. No escucharon que había en el viernes. Entonces están allá afuera y están expuestos a que el maligno de cualquier forma y manera destruya el hogar, destruya la familia, destruya su vida y lo pueda. Hermano, esto ha pasado muchísimo. Soy pastor hace 19 años. Por la gracia bendita del Señor y 23 años de cristiano. Y no se imagina cuántos cristianos he visto devorados por el diablo. Y no por el diablo, es porque han sido rebeldes, porque han sido desobedientes, porque no han querido obedecer ni someterse a las enseñanzas que se dan en la iglesia. No quieren ir por donde el pastor los lleva, sino por donde cada cual quiere seguir su propio camino. Y no obedecen. Entonces, son ovejas mañosas, desobedientes, llevadas a su propia forma y manera, como si tuvieran más razón que Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la oveja no está consciente del peligro, porque no lo ve, pero sí el pastor, iglesia. Y yo lo he advertido muchas veces, cuántas personas aquí han tenido que sufrir, porque le he advertido lo que viene y no han hecho caso. Se han ido en contra mía, se han ido en contra del pastor. ¿Y qué no han hablado? Y luego, hermano, he pasado y he sabido lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque Dios es malo, porque Dios lo dijo, Dios lo advirtió. Les vuelvo a repetir la figura. Por algo Dios, hermano, en lo secular el pastor se pone en un lugar alto para tener el control. Entonces él ve los peligros, las ovejas no. Porque las ovejas comen nomás. Cabeza agacha. Así son las personas en la iglesia. No tienen la conciencia del peligro porque no lo ven. Pero sí Dios se lo muestra al pastor para que el pastor hable a la iglesia. Señor, el Señor le ha dicho, habla y no calles. Di esto a la iglesia. Y hablar cosas, hermano, que muchas veces son difíciles. Cosas que nadie habla, que hoy día nos están hablando claramente. Bueno, pues Dios me llamó a hablar claramente, para que nadie diga, no tenía idea, no sabía. Porque dice la palabra del Señor, Dios le dijo al profeta, si el atalaya hablare y el pueblo no se percibiere, la sangre del pueblo será sobre ellos mismos. Pero si el atalaya no hablare y el pueblo sufriere daño, la sangre del pueblo será sobre el atalaya. El atalaya es un vigía, iglesia. El atalaya, usted cuando vaya por ahí vea en los puestos de los militares o en los predios agrícolas donde hay viña, te va a ver que hay unas torres y ahí hay un vigía, ahí hay una persona que está con una escopeta ahí cuidando ese lugar. Entonces si vea el peligro alguien que viene a robar, inmediatamente avisa. Eso es una atalaya. Tiene que dar la voz de alerta, la voz de aviso para la iglesia. Cuidado, que hay un peligro. Muchas veces el Espíritu lo lleva a decir, hermano, hay que orar, iglesia. Hay que orar, hay que ayunar. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos ayunan? Nadie. Un día y después se les olvida. ¿Cuántas veces, hermano, congréguese, hermano, tome en serio el camino del Señor? Si esto no es broma, no es travesura. Porque no están conscientes del peligro que corren. He visto a muchos hermanos que han estado en los caminos del Señor, no han querido obedecer y luego, hermano, el maligno los ha sacado y ha destruido matrimonio, ha destruido economía, ha destruido todo. Y Dios lo había advertido. ¿Por qué? Porque Dios le muestra a uno
Dios le muestra. Para eso el Señor pone al pastor aquí. Le muestra el peligro que viene. ¿Y qué es lo que hace uno? Lo habla a la iglesia. Cuidado, hermano, no andes así. No andes a tu forma. No andes a tu manera. La gente escucha y a veces dicen amén, pero y siguen iguales. Y tarde o temprano viene mala consecuencia. Entonces la mayoría de la gente se va echándole la culpa al pastor. Porque no vieron, porque no entendieron. Pero sí hubo una iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano mío, cuando una persona deja de congregarse o se congrega poco en la iglesia, es una persona que está débil espiritualmente. Por lo tanto, es presa fácil para el diablo, para que destruya su vida, para que destruya su hogar. Personas que han venido aquí, han estado un mes, una semana y no duran más. Porque ellos piensan, hermanos míos, que esto es venir y irse nomás. Y yo siempre se lo he dicho, ojalá fuera así de simple, hermano. Ojalá fuera así de simple. Pero usted se metió en una lucha tremenda, terrible, contra el destructor. Y él dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así acechan los leones, hermano, a las víctimas. Y a los más débiles. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está débil espiritualmente? Es una presa fácil para el diablo. Por eso que después ya con los años, hermano, uno tiene archivos ya. Tiene archivos de cosas que han pasado en la iglesia. Y uno las narra a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para hablar mal de los hermanos? No. Para los nuevitos que vienen llegando. ¿Ah? Para la gente que venga llegando, para que entienda que esto no es broma. Que esto no es un evangelio a su pinta, a su forma, a su manera, y que usted crea que usted se la sabe toda y va a hacer lo que usted quiere. No, no es así. Por eso el pastor lleva a las ovejas. Para eso las ovejas necesitan el pastor, para que las alimente, para que las libre del, ya vamos a llegar a esa parte, que los libre del peligro, que los guarde y los proteja. Pero para eso las ovejas deben estar en el redil. Porque lejos se debilitan y el maligno las devora. Que el Señor les bendiga. Para aquí todavía. Alábelo si puede, sonríase si puede. Me gustaba cuando llegué a ver, decía, sonríase si puede. Cuando todos estaban así con una vena, hermano. No te gustaba el mensaje. Estaban así con una vena, todo, y más, la cara más dura que la pared, hermano. Sonríase si puede, decía. Y él se mataba de la risa. Y yo, hermano, no sé usted, pero yo disfruto con estos mensajes. No solo cuando estoy aquí, cuando estoy ahí. Y Rakanda, arriba Saya, arriba Kanda. Bendito y alabado sea Dios. Porque yo necesito que me hablen esto. Porque a mí me gusta que me hablen así. Yo no quiero charlatanes ni mentirosos que me vengan a sobar el lomo aquí. Y yo tampoco se lo voy a hacer a usted. Le voy a decir la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Pablo le dijo a Timoteo, predica la verdad. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y yo quiero ser salvo. Yo quiero que usted también se salve. Y por eso tengo que predicarle la verdad. Santo es el Señor, como alguien que tiene responsabilidad delante de Dios. Yo saco mi responsabilidad, usted verá qué es lo que hace con la suya, iglesia. Pero yo saco la mía, diciéndole todo lo que tengo que decirle, tal como es. Con el propósito, hermanos míos, de que usted no caiga en las trampas ni en las redes del diablo, sino que escuche el consejo, sea sabio, sea obediente y ore. Si algo lo está seduciendo, lo está atrapando, usted vea que el diablo es el que está ahí, llevándoselo. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde estamos destruidos, hermano? Para el dolor, para la aflicción, para las cosas del mundo, ¿qué? Para dejarlo en este mundo, para las cosas de la carne. El ocuparse de la carne, dice la palabra de Dios, es muerte. El ocuparse del espíritu es vida. Aleluya. Estamos hablando de vida y vida eterna, hermano. Verdaderamente gozo y vida hay cuando nosotros andamos en el espíritu. Ahí entonces hay vida plena, hay gozo del verdadero, no de ese gozo que produce la droga, el alcohol, las fiestas, esas cosas efímeras que son pasajeras, que lo único que dejan es dolor y gasto. No lo que Dios da al corazón. Lo que Dios da permanece, iglesia. Uno puede disfrutar ahí con su hogar, con su familia, que eso es lo más importante. Entonces, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, la incertidumbre de lo que puede pasarnos en el futuro. Lo que venga, la gente vive preocupada del mañana, más preocupada del mañana, porque tú estarás conmigo, dice. Ahora, en el valle de sombra y de muerte, Dios nos protegerá y nos ayudará. Recuerde cuando dice, tú estarás conmigo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19-20, dice, enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin. Amén. Entonces es la promesa de Dios. Dios siempre está y va a estar con nosotros, iglesia. Esa es la compañía. Eso es la protección. Mientras nosotros permanezcamos en su camino, permanezcamos en Él, permanezcamos en el redil, vamos a tener, hermano, la compañía. Mientras estemos en su camino, nosotros vamos a gozar de la compañía del Señor. De la seguridad que nos produce de andar con Él, de caminar con Él. Alabado sea el Señor. De saber que Él nos ayuda en cada problema, en cada dificultad y en todo lo que venga. No estoy solo. Yo con las pruebas los paso con el Señor. Esta aflicción la paso con el Señor. Esta debilidad la supero con el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Tu vara y tu callado, luego dice, me infundirán aliento. Fíjese que el pastor tenía dos cosas en lo secular. El pastor andaba con una vara. ¿Qué ganas tiene que haber tenido David alguna vez de darle pegado un palo alguna vez a nuestro hermano? ¿Sí o no? Yo también tengo uno por ahí. Qué ganas ponerle su palo por los lomos de repente a esas ovejas, porfiar, hermano. Pero no se puede, ¿eh? No se puede. Hay que cuidarlas con amor y con paciencia, dice la palabra. Y hay que tener paciencia. Pero no se figura usted el dolor que uno sufre, hermano, cuando uno le ha dicho a los hermanos, no hagan esto, y lo hacen, y después sufren las consecuencias. Estuve en una congregación más de 5 años, hermano, casi 6 años, donde el Señor un día me levantó para hablar una palabra fuertísima, una palabra profética. Esta iglesia no avanzará, será igual que el pueblo de Israel, y dará vueltas en círculo. Vieran lo que hablaron de mí, porque la gente no cree ni conoce a Dios, no han conocido a Dios. Porque si conocieran a Dios, escucharían e irían a orar. Porque eso hago yo cuando Dios habla. Yo voy a orar. Si tengo duda, aunque Dios cuando habla no deja dudas. Amén. Es todo lo contrario. Él quita las dudas. Él da seguridad y confianza. Pero a veces puede que yo tenga dudas. No es que lo den los... No. Yo necesito, ¿me se entiende, verdad? Yo necesito estar seguro. Y yo voy a la oración. Y si tengo que pasar 3 meses en oración o 1 año preguntándole al Señor, y mientras Él no me diga sí o no, yo no digo sí o no. Eso es lo que debieran hacer. Pero no quisieron escuchar a Dios. Y así anduvieron. Esa iglesia, hermanos míos, quedó casi desierta. Se empezaron a ir de un coro donde había más de 200 personas. Uno con pena miraba como 30 personas. Cuando el Señor me sacó de ahí, hermanos míos, estuve 1 año y llorando por esa iglesia. Yo iba a orar por mis necesidades y el Señor me mostraba la iglesia y yo lo único que hacía era llorar y llorar. Yo no sabía por qué, hermano. Pero cuando fui donde un maestro de la palabra, donde el Señor me llevó, todos esos vacíos fueron completados con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor produce seguridad y en ellas están todas las respuestas que nosotros necesitamos. Amén. Cuando uno está con un corazón abierto y dispuesto para recibir lo de Dios. ¿Ah? Para recibir lo de Dios. Y así anduvo esa iglesia, por años. Entonces, así pasa, hermanos míos, cuando hay rebelión, cuando hay soberbia, cuando no se quiere obedecer a la ordenanza del Señor. Dios pone su mano, Dios pone sus juicios, que son tremendos. Santo es el que vive para siempre. Ahora, hermanos míos, dice, tu vara y tu callado, vamos a eso, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces les dije que el pastor tenía una vara, que esa vara era para defender a las ovejas, no para golpear a las ovejas. ¿Ah? Hay algunos pastores que sí lo hacen. ¿Ah? Y yo estuve ahí, donde ese pastor sí que pegaba fuerte con esa vara. Lo único que hacía era golpear a las ovejas. Y esa vara no es para eso, es todo lo contrario. Era para defender a las ovejas de los animales de presa. Para eso era. Y lo otro era un callado, que era una vara con su punta, un extremo era curvo. Que ese era, hermano mío, porque a veces las ovejas en su afán, como le digo, ellas cortas de vista y comían, de repente quedaban enredadas en los matorrales. O de repente caían en algunos pellizcos y quedaban por ahí. Entonces el pastor iba con el callado y las libertaba, abría para sacarlas. Para eso era. Estas eran 2 cosas. Eso es lo que usaba David. Ahora miren, dice, tu vara, él hace esa relación y ahora habla con Dios. Jehová era mi pastor y le dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué seguridad, qué confianza, qué aliento tenemos que nosotros tener y entender, hermano, que cuando estamos en peligro, Dios es el que nos ayuda. Amén. Dios es el que nos socorre. Porque todo mi caminar ha sido de peligros. Todo mi servicio a Dios ha sido de peligro.
Siempre he estado en peligros y peligros tremendos. Peligros que me han ido hasta balear a la casa. Y Dios me ha librado. Dios me ha sustentado. Por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. He vivido pruebas que ni se imagina usted. Terribles pruebas, hermano. Pero Él es el que me ha dado aliento. Amén. Y a usted también. Amén. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces hay que aprender a confiar y a depender de Él. No del pastor Patricio. Yo no le doy aliento a usted. Él le da aliento a usted y a mí. La función de uno es mínima, hermano. Santo es el que vive. Entonces la vara era un garrote generalmente acabado con una bola con agudos y fuertes pinchos. Y se usaba para luchar con las fieras. Y se usaba para defender a las ovejas. Veamos Deuteronomio 3:22. Veamos una referencia ahí. Deuteronomio 3:22. No lo temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Amén. Él es el que nos defiende, iglesia. Amén. En este caso era, recuerden, el pastor David era el que defendía a las ovejas. En este caso no soy yo, es Dios, que es el que pelea por nosotros. Amén. Dios es el que nos defiende. Sí, Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y muchas veces tengo yo que ver, por eso le digo, si no vivimos en lo que dice aquí, va a ser una muy linda y hermosa poesía. Pero tenemos que vivir lo que aquí dice. Experiencias con Dios, de donde Dios nos ha librado. De donde Dios, hermanos míos, nos ha protegido. ¿Cuántas veces hemos estado en peligros de choque? Peligros de atropello. Santo es el Señor. De eso, sin más, el otro día que fui para Santiago, 2 veces casi me atropellé. Y ahí estuvo la mano bendita de Dios. Y yo levanto mis manos inmediatamente y digo, gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el que me protege, Señor. Amén. Tú eres el que me guarda, tú eres el que me libra, Señor, porque tienes misericordia de mí. ¿Sabes por qué? Porque es su palabra, Señor. Oh, gloria a su nombre. Y voy, levanto mis manos, la gente a veces me queda mirando, bueno, digo yo, si dicen que somos locos, que digan con razón que somos locos, hermano. ¿O no? Porque hay gente que alaba a Dios aquí nomás, por cristiano aquí nomás. Y yo los entiendo, si no es para avergonzarlos. Y yo recuerdo cuando recién, hermano mío, salí de la cárcel y empecé a servir al Señor y venía de terno y corbata. Y todos estaban esperando que iba a Santuera con pistola, con todo lo que anda uno en la maldad. Y cuando me ven con una Biblia, hermano mío, y de repente venía con la Biblia, yo así, y veía un conocido y escondía la Biblia en el cartón. Y pasaba. Escondido, me daba vergüenza. Mire lo que me daba vergüenza, hermano. No me daba vergüenza andar robando, peleando, tomando en la calle. Me daba vergüenza andar con la Biblia. Ahora entiendo que el maligno es el que pone esas cosas por mano. Alabado sea el Señor. Y recuerdo que estando en eso, hermano, un día fuimos a predicar al patio de los Piantados, se le llama ahí la penitenciaría, donde hay pura gente que se ha trastornado, se ha vuelto loco, hermano. Imagínense lo que significa ir a predicar ahí. Los hermanos decían, aquí hay que ir con oración, hermano, porque hay cosas que se mueven aquí. Hay locos que de repente incendiaban los módulos, morían todos quemados. Es terrible, terrible estar ahí. Y recuerdo esto, que había uno que llamó mi atención cuando estábamos ahí. Yo no necesito, hermano, la carne tiritaba, pero yo clamando ahí, fortalecido en el espíritu. Pero siempre da un paso adelante igual. Porque escuché a Rick Warren que dijo un día, un buen líder no es el que no tiene miedos ni temores, sino aquel que a pesar de sus miedos y temores, avanza. Amén. Y me gustó, yo dije, amén, Señor, así es. Porque David, que era el que se paraba con leones por mano, se paraba con osos y los mataba, peleó con Goliat. Él le dijo al Señor, cuando tengo miedo, a ti clamo, Señor. Alabado sea el Señor. Así que ahí cuando dijo una hermana que tenía miedo a una araña, yo no me sentí tan cobarde, dije yo, gloria al Señor. Yo no tengo miedo a cosas más grandes ya. Y recuerdo que este estaba ahí y él estaba sentado, hermano, en un banquito que había y tenía un libro en la mano. Lo miraba y hacía eso. Y se quedaba ahí. Y de repente iba, lo recogía y se volvía a sentar. Lo miraba y lo volvía a tirar para atrás. Y estuvo todo el rato haciendo lo mismo. Entonces, aquí voy yo con esto, hermano, que cuando voy por la calle, el Espíritu Santo del Señor me dice, alábame. Yo he ido por plena plaza de armas, hermano, paseo mal, y el Señor me dice, alábame. Y levanto mis manos y glorifico. Y muchas veces he ido llorando con la presencia del Espíritu Santo del Señor, hablando en lengua, glorificando, porque veo ahí en el acto cómo Dios nos libra, cómo Dios nos guarda, cómo Dios abre puertas que están cerradas. Ese es el Dios que está con nosotros, iglesia, que nos da aliento cuando ya no tenemos fuerza, cuando ya no podemos más. Él nos da aliento. Eso significa vida, fuerza a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, para que podamos seguir adelante.
Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ya saben que no está hablando solo de, porque esto siempre lo asociaban con lo material, no, con todo lo que necesitemos, iglesia. Bueno, y el cayado era usado como medio de apoyo o báculo también para guiar, corregir y rescatar a las ovejas. La disciplina también de Dios nos protege. Recuerde que para eso era el cayado también. Cuando una oveja, hermano, se quería ir para allá, el pastor, por eso le digo, hay que tener paciencia. Hermano, dos cosas fundamentales, requisitos fundamentales para el pastor: amor y paciencia. Hay que tener paciencia, mucha paciencia. Ustedes tienen un pastor nuevo, yo tengo como 30, 40 ovejas. Hay que tener paciencia. Entonces, ¿para qué, hermano, tienen un palo en las manos uno, hermano? ¿Sí o no? Hay que tener paciencia y amor para... Ya, por acá, 10 veces. Por acá. No es así. Bien. Con uno fuerte entenderían el tiro, yo creo. Bueno, gloria al Señor. Pero por eso, hermano mío, amor y paciencia. Y mire dónde Dios nos coloca. Ustedes pensarán que yo soy un saco de paciencia. Yo he sido el hombre más impaciente que hay en la tierra, por mano. Yo he sido el hombre más impaciente. Llega a un almacén y no crea que ahora todavía hay que cultivar ese fruto de espíritu, hermano. Llego al almacén y de repente no me atienden, ligerito me voy al otro. ¿Ah? Entonces, hay cosas, claro, yo ligerito nosotros tenemos que reconocer nuestras flaquezas, como dice Pablo, el que se gloríese en sus debilidades. Santo es el que vive. Entonces, por eso estamos en el taller del maestro, aprendiendo. Usted y yo, no solo ustedes, también yo. Así como ustedes tienen responsabilidad, yo también las tengo. Alabado sea el Señor. Pero Dios no echa más carga a la que podemos llevar. Y Dios es el que reparte como Él quiere. Así que gloria sea su nombre y Él nos ayude a hacer el trabajo y la labor que Él nos ha dado a hacer en la iglesia. Y hay que hacerlo con mucho agrado al Señor. Entonces, miren, vamos a leer entonces que este cayado lo tenía para 3 cosas, ¿cierto? Era para guiarlas, era para corregirlas y también para rescatarlas. Ahora vamos al libro de Hebreos. Busque el libro de Hebreos. Busque el capítulo 12. Está por ahí, entre Génesis y Apocalipsis ese libro. Por ahí está. Entonces, en Apocalipsis, en Hebreos, van a estar bromeando. Hebreos capítulo 12. Hebreos, por maldadoso muy cosa. Hebreos capítulo 12, hermanos míos. Versículos 5 al 8. Dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, ponga atención en la lectura. Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijos a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos sois participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué le parece? Entonces, la disciplina, yo no voy a disciplinar al niño del lado, ni a su niño. Yo voy a disciplinar a mi hijo. Entonces, Dios dice: al que recibe por hijo, reprende y castiga. Y luego dice: no desmayes. Perder el sentido, la razón de los que no vienen más a la iglesia. Por una pequeña cosita. Porque no les gusta la disciplina, por favor. No, ¿cómo el pastor? Porque son personas rebeldes, son soberbios, orgullosos, que no se dejan pastorear, que entienden la disciplina de otra manera. Y aquí, hermanos míos, debemos entender una cosa: la disciplina del Señor es saludable, porque lo dice más abajo. Todos aquellos que hemos participado de ella, de la disciplina del Señor, nos ha hecho y la hemos soportado, la hemos resistido, aunque ha dolido. Dice ahí mismo más abajo que ninguna disciplina al presente es motivo de gozo. No hay nadie danzando cuando no se nos está disciplinando, cuando se nos está corrigiendo o reprendiendo, porque nos tocan cosas que estamos haciendo mal, por hermano. Y esas cosas que estamos haciendo mal, en vez de desistir y decir sí, Señor, tener una actitud, hermanos míos, de reconocimiento, de arrepentimiento, de decir sí, Señor. En el Espíritu ahí conversamos: sí, Señor, es verdad. Ayúdame, Señor.
A mí me estás hablando, gracias Señor, ayúdame porque me cuesta. Y tener una conversación ahí porque el Señor se pasea por aquí, por mano. Él sabe lo que tú estás escuchando, Él sabe lo que estás hablando, Él sabe lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, Él lo sabe todo. Entonces no pierdas el tiempo en cosas que no corresponden, para allá, no, está aquí. Y si algo de esto te molestó, es porque ahí está la infección, por eso llega la penicilina, por mano, donde está la infección. Y esas cosas que están mal, en vez de ponerse así, uno que ponerse de mala manera, es mejor tener una actitud de humildad, de reconocimiento, de arrepentimiento, decirle, sí Señor, eso es lo que me cuesta. Porque eso te afecta, hermano, en tu relación con Dios y en tu entorno. Entonces cuando se lo rendimos al Señor, entonces le pedimos su ayuda, el Señor nos va a ayudar porque eso sí Él lo sabe. Él nos conoce, pero ¿qué quiere ver Él? Esa actitud de reconocimiento. ¿Ah? Para eso, hermanos míos, el pastor tiene el callado. Y eso es la reprensión. Muchas veces que nos llega. ¿Ah? No desmayes cuando eres reprendido por Él. Y desmayar es perder la conciencia. Cristianos, hermanos, que son reprendidos no vienen más a la iglesia, se acabó un cristiano. Porque al que ama, dice, y recibe, azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque muchos hoy día, no, Dios mira el corazón, no. Muchos están así, Dios te va a dar auto, Dios te va a dar casa, no importa que el pueblo ande con la cabeza para abajo, los pies para arriba, total, como sea. No es así. No es así. Santo sea el Señor para siempre. Dios, hermano mío, cuando estemos bien, Él nos va a decir que estamos bien. Pero cuando estamos mal también nos va a decir que estamos mal. Y de ahí depende de nosotros qué tipo de hijos queremos ser. ¿Obedientes o desobedientes? Yo les recomiendo que tratemos de ser obedientes mejor. No se vaya en contra de Dios ni de su voluntad, sino que agachemos nuestra cabeza ante su palabra y vamos a ver que es saludable. La disciplina del Señor, la del Señor, no la de los hombres, la disciplina del Señor es maravillosa. Aunque duele, sí duele, pero que produce frutos apacibles, dice, aquellos que han sido ejercitados en ellos. Porque eso ha sido lo que nos ha hecho permanecer, eso es lo que nos ha hecho perseverar. Eso es lo que nos hace ser mejores cristianos. Así avanzamos, así crecemos. Si no se nos disciplina, vamos a ir igual como estábamos antes. Y eso no nos va a traer buenos dividendos. Bueno, y luego dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Era bien conocida la hospitalidad en el Oriente Medio. Cómo atendían a sus visitas. Dios a nosotros nos prepara banquete cada día en su casa. Vamos a leer, hermanos míos, cómo era en la antigüedad. Se usaba mucho esto, por eso que David, recordemos en el tiempo que él estaba hablando, son las costumbres orientales. ¿Ya? Entonces, para terminar, en el libro de Lucas, mis hermanos, en el capítulo 7 de Lucas, en el capítulo 7 de Lucas, versículo, mire, quisiera leerlo desde el 37. Esto no merece mayor explicación, solo lo voy a leer, por eso léalo y ponga el sentido en la escritura. 7 del 37 en adelante. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, o sea, los secaba con sus cabellos, era como la toalla, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, en la casa del fariseo era muy costumbre que cuando venían los viajeros, los caminos polvorientos no eran lo que tenemos ahora, porque andamos todos en auto, las calles todas pavimentadas, eran puros caminos de tierra. Entonces cuando venía un viajante, y en este caso Jesús al Señor, que caminaba 10, 12 kilómetros diarios, llegaba con sus pies muy sucios, con la tierra, y también adoloridos, inflamados por el calor. Entonces era muy grato, hermano mío, que se le ofrecía, se le saludaba con beso, se ponía un ledrillo y se le ofrecía lavarle los pies, era una costumbre. Le lavaban los pies a los caminantes, a los viajeros. Qué grato tiene que haber sido, hermano. Es como cuando nosotros este día, cuando fuimos a las votaciones, con 27, 30 grados, oiga, después llegamos con los pies como fuego, así usted se los saca y se pone unas chanitas, unas pantuflitas. ¡Oye, qué alivio! Eso era lo que se hacía. Y luego se le preparaba un banquete. Se le atendía muy bien. Es como cuando nosotros atendemos a las visitas, ¿ya?
Y Jesús el Señor estaba en casa de un fariseo. Eso para ponerlos en el contexto de la historia que estamos leyendo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, no se lo dijo al Señor, pero mire, aquí vemos que el Señor conoce todo. Si fuera profeta, estaba murmurando, hermano. No vaya a ser que esté murmurando alguno aquí, porque a mí me ha pasado. Un día una hermana decía, hermano, hay ángeles del Señor aquí. Habíamos 3 en la iglesia. Y ella estaba predicando, decía, hermano, no se preocupe de que la palabra del Señor no se pierda. Decía, hay ángeles ahí, alrededor aquí, la palabra de Dios. Y yo en mi mente, la hermana lo dice para motivarnos, no sé. En el mismo momento el Espíritu Santo abrió mis ojos y yo veo un ángel al lado mío. Y el Señor me levanta el brazo, hermano mío. Y así estaba yo con un ángel al ladito mío, así, abrazado. Cualquier natural que hubiera visto dice, está loco, si estoy muy loco. Pero gloria a Dios por esa bendita locura de que Dios nos permita ver cosas extraordinarias, hermano. Entonces, este hombre estaba así, pues estaba murmurando. Hace mucho tiempo el Espíritu Santo me ayudó a hablar acerca de, hermano, el Espíritu Santo del Señor esté aquí. No ande en otros lados con su mente, no divague. Y una hermana honesta y sincera, un día cuando pidió la bendición habló aquí y dijo, hermano, es verdad. Dijo, yo estaba aquí en la iglesia, dijo, pero mi mente andaba en el mall. Mira la lista donde está. En el mall comprando. ¿Y por qué no va mañana al mall? ¿Cierto? Claro, que vaya en el día, usted ahora está en la casa del Señor. Cuerpo, mente, alma y espíritu aquí, edificándose en la palabra del Señor. Y tiene todos los días para ir al mall. Aleluya. Gloria al que vive. El Señor conoce todo, hermano. Él sabe todo, Él es omnisciente. Él lo sabe todo, es omnipresente. Él está en todo lugar. Entonces hay que tener cuidado. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y mira la sabiduría del Señor, que esto es lo que me maravilla, me llena de emoción, mi cuerpo tiembla, vibra, oh, gloria a su nombre. Este es mi amado, este es mi Señor. El hombre, nunca nadie ha hablado como él habló. Eso lo decía la gente y también lo decimos nosotros hoy. A leer sus sabias enseñanzas. Él podría haberlo reprendido duramente, como a lo mejor somos nosotros muchas veces. Pero mira lo que hace. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Y le pone una parábola, hermano. Aleluya. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, el fariseo dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente respondido, o juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, aleluya, gloria a su nombre. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, que era otra costumbre en Medio Oriente. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Fíjese que le quise leer toda la historia porque solo lo medular del tema era que cuando dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, habla, hermano mío, de cómo el Señor a nosotros era una costumbre en Medio Oriente y se le hacía eso. Bueno, el Señor nos prepara banquetes a nosotros aquí en su casa porque siempre decimos la mesa está servida y el alimento es la palabra bendita del Señor. Y cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros somos alimentados por el Señor. Y comemos banquete, oiga, hermano mío, porque se lo digo de verdad. Nosotros estamos acostumbrados a comer filete aquí. Amén. ¿O no? Amén. Gloria al Señor. Y alabe a Dios por eso. Eso es banquetes espirituales. Alimento para nuestro espíritu. ¿Sabe por qué? Porque en la mayoría de las congregaciones donde he ido, ¿sabe cuál es el problema? El problema es de alimento. No hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios. Hay una carencia muy grande de la palabra bendita de Dios. Y nosotros aquí nos regocijamos en el Señor. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Gloria al Señor. Y quiero terminar con esto.
Salmo 92, creo que es. Creo que leamos este último versículo, hermanos míos. Por favor, lea. Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Aleluya. El búfalo es un animal extremadamente fuerte, capaz de soportar sobre su cuerpo grandes cargas pesadas. Su mayor energía es puesta a prueba cuando se encuentra en situaciones de peligro y es el único animal que puede hacer frente a los leones. El secreto de los animales este era el único animal, hermano, que cuando había tormenta, en vez de huir, iba hacia la tormenta. Entonces, esto es algo extraordinario, característica, por eso, para poder entender lo que le estaba diciendo David. El secreto de la victoria de este animal no solo radica en su fuerza, sino también en el aceite que se encuentra depositado en su joroba. Cada vez que se encuentra frente a un adversario, este animal retrocede, no porque tenga miedo. Pareciera que está huyendo, solo está dando tiempo a que el aceite en su joroba se caliente y se extienda por todo su cuerpo, creando una capa resbalosa sobre sí, que a su vez lo protege de las mordidas y de las garras de su enemigo. Entonces, cuando David le dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, hermano mío, es para poder enfrentar las pruebas, las aflicciones, las tormentas, porque la vida espiritual vienen terremotos espirituales. Vienen, hermanos míos, muchas veces temporales espirituales. Y la única manera es estar fortalecido, pedirle al Señor, Señor, dame la fuerza que tiene el búfalo para poder enfrentar las crisis, las dificultades, los problemas y todo lo que nos viene como cristianos. Y ahora, si se fijó, en la joroba el búfalo tiene un aceite, que cuando viene un animal, él retrocede como si estuviera huyendo, pero le está dando tiempo para que ese aceite se caliente, y cuando se calienta se esparce por todo su cuerpo. Entonces, cuando los animales lo atacan, se resbala. Ahora, el aceite es lo que lo protege a nosotros, hermanos míos. ¿Sabe lo que lo protege? La unción. ¿Cuántos aquí han sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego? Amén. El Espíritu Santo, hermano, la unción que Dios ha puesto en nosotros, esa es la que nos protege. De tanto peligro, de tanta dificultad, de tantos que han querido destruirnos, dañarnos. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Siempre lo he dicho, hermano, lo escuché al pastor Chaparro. Hace muchos años, él predicó acerca de esto. Dijo, la unción te protege. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú estás ungido con aceite fresco. Y esa unción es la que nos protege. Amén. De todos los peligros y de todos los depredadores y de todos aquellos que quieren dañarnos y destruirnos, esa es la unción que nos protege. Gloria al que vive. Que Dios les bendiga. Póngase en pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Recuerde siempre esto. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nunca se olvide y deje de repetirlo. Él, ponga sus ojos en Él, no en el pastor de la iglesia. Es muy limitado lo que el pastor de la iglesia puede hacer por usted, pero Él es ilimitado en poder y en sabiduría, y todo lo que necesitamos lo tiene Él para nuestra vida. Padre, en el santo nombre de Jesús, Padre, queremos darte gracias. Gracias y muchas gracias por la instrucción de tu palabra, Señor. Señor mío y Dios mío, he tratado de hacerlo de la mejor manera posible, esperando, Señor, que todos hayan entendido, Dios mío, tu palabra, porque tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Tú hoy no nos hablas por parábola a nosotros, sino nos hablas claramente para que podamos entender. Ayúdanos, Dios mío, a tener nuestra mirada y nuestra confianza puesta en ti. Porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro consuelo. Tú eres, Dios mío, el que nos levanta, el que nos restaura, el que nos fortalece cada día cuando ya no tenemos más fuerza. Vienes tú y nos das nueva fuerza, Señor. Y te pedimos, Señor, que aumentes cada día nuestra fuerza, así como las del búfalo, Señor, para poder enfrentar las tormentas que se vienen a la iglesia, a nuestra vida espiritual, a la familia, al hogar, al matrimonio. Todo lo que tenemos que vivir y enfrentar, Señor, y ser como el búfalo que no huye de la tormenta, sino que va hacia la tormenta.
que tiene fuerza para cargar, Dios mío, muchas cosas, Señor, porque hay muchas cosas que debemos sobrellevar. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Bendito y alabado sea su nombre, mi Señor. Las responsabilidades, Señor, tanto seculares como espirituales, Dios mío. Estando seguros, Señor, que esa unción que tú pusiste en nuestras vidas, el bautismo del Espíritu Santo, es la que nos protege, Señor. Aleluya. Oh, gloria, de todos aquellos que han querido hacernos daño, de todos aquellos que han querido destruirnos, de todos aquellos que han querido tirarnos al suelo y vernos en el suelo. No va a poder, Señor, porque la unción es la que nos protege. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque esa unción nos protege, Dios mío, de los enemigos, de los adversarios, de aquellos que nos odian, de aquellos que odian tu palabra, de aquellos que te odian, de aquellos que odian tu evangelio bendito, Señor. Es esa unción maravillosa, Señor. Por eso te damos gracias esta tarde, Señor, por habernos permitido venir a tu casa y por poder escuchar la enseñanza de tu palabra. Dice la gloria, la honra y la alabanza, y para nosotros tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gloria a su nombre. Vamos a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos.